A principios de los 2000 llegó a nosotros desde Japón un juguete que tuvo tanto éxito que sigue vendiendo a montones hasta hoy en día. Hablo ni más ni menos que de Beyblade, un fenómeno internacional que, aunque no lo creas, casi no ocurre. Empecemos por el principio. ¿Qué es un Beyblade? Bueno, estos juguetes son unos trompos que forman parte de un fenómeno bastante común en Japón, de modernizar y complejizar juegos que existen hace cientos de años en la cultura del sol naciente. Por ejemplo, tenemos a los Bidaman y a los Bakugan, que son dos interpretaciones muy distintas que intentan modernizar los juegos con canicas, mientras que los Beyblades son una versión moderna de los Beigoma, unos trompos de metal que llegaron desde China a Japón en el siglo XVII y que desde entonces son literalmente parte de la cultura nipona, y el juego consiste en tirar dos trompitos de metal en una plataforma muy familiar para ver quién le gana al otro. Teniendo esa idea de que son esencialmente una versión más compleja y estéticamente superior de un juego que ya de por sí era popular, entonces no es tan difícil entender el éxito instantáneo que tuvieron cuando salieron en 1999 en los mercados japoneses. Es un juego familiar, pero ahora agregando el concepto de partes intercambiables con distintos rendimientos. Le da un factor competitivo, un meta, además de una estética personalizable con la ayuda de un montón de elementos, destacando la bestia Beat, ya que después de todo, haciendo unos cambios menores, conseguís un trompo que es tuyo y de nadie más. Una combinación única, hasta donde vos sabés. Si a eso le sumamos la presencia de un manga que mandó a hacer Takara para enmarcar todo dentro de una historia y mitología contando las aventuras de Takao, o Tyson para nosotros, y sus amigos, tenemos la receta de un éxito instantáneo con una publicación que para el colmo fue tan popular que en parte consiguió por mérito propio ser animado, a pesar de que era obvio que iba a pasar ya que Takara lo necesitaba para promover el producto. Dicho esto, la historia animada es bastante diferente al manga una vez que empiezan a avanzar y se materializó en 3 series. La primera es Bakuten Shot Beyblade, una primera temporada que introduce el concepto de una forma bastante buena y que, a pesar de los cambios y censura, obtuvo una versión internacional bastante respetable. Después tuvimos Bakuten Shot 2002, acá conocida como Beyblade V-Force, que es la más alejada del manga y no está buena. Tiene problemas de continuidad, la estética no es la gran cosa y es esencialmente una fiesta de relleno. Y al final de todo tenemos Bakuten Shot Beyblade G-Revolution, serie que en japonés es una joyita, y la versión internacional, aunque está bastante nerfeada, tampoco está nada mal. Si te gustó la Beyblade original de chico y solo viste esa, por favor, dale una mirada a G-Revolution en japonés, es bastante buena. Entonces, debido a todo esto, Beyblade se volvió más que una línea de juguetes, se volvió un fenómeno nacional, con videojuegos, las series, películas, figuras de acción y mucho más. Entonces, si en Japón fue un éxito imparable, ¿por qué el título de este video? ¿Por qué casi no es un fenómeno internacional? ¿Por qué Beyblade tuvo que ser salvado? Bueno, exploremos eso. Takara, la empresa de juguetes creadora de Beyblades, antes de los 2000 no había sido una entidad con el poder productivo para salir al mercado internacional por sí solo y vender sus cosas. Siempre lo ha hecho a través de otras compañías mediadoras, como Sonocon en los 90 en Corea y China. Dicho esto, desde los 80s venía colaborando con Hasbro, habiendo logrado romper el mundo con una pequeña franquicia que por ahí te suena, es un juguete medio indie, medio desconocido. Y acá es donde ocurre algo importante. Con el final de los 90s y la muerte de Beast Wars, Hasbro y Takara habían cambiado la forma en la que colaboraban. En lugar de simplemente hacer lo que venían haciendo hasta ahora, que era Hasbro produciendo juguetes originalmente hechos por Takara bajo otro nombre, como pasó con Transformers Robots in Disguise, para la llegada de Transformers Armada, la relación productiva se había fortalecido todavía más, haciendo que las dos empresas construyeran de ahí adelante el futuro de los robots cybertronianos en conjunto. Ya no
era simplemente exportar y reempaquetar algo que se había hecho en Japón. Ahora era diseñar, planificar y producir en equipo, todo para ambos mercados. Esto incentivó a Hasbro en esa época en pensar en qué otros IPs podría traer del mercado japonés, además de fortalecer las amistades entre el equipo norteamericano con el de Takara respectivamente. Y obvio, los primeros que les vino a la cabeza a Hasbro para traer al mercado americano no fue ni más ni menos que Pokémon. Pokémon no fue poca cosa en los 2000. Estamos hablando de un fenómeno internacional que abrió en Estados Unidos la manía por el anime que en otras regiones ya había llegado antes, y también los introdujo a los patrones de juego con elementos coleccionables ya tan comunes en el país del sol naciente. Irónicamente, según el mismo equipo de Hasbro encargado de traer Pokémon, aunque recaudaron un montón de dinero con las figuras, eso no quita que a su criterio consiguieron menos del 10% de lo que el fanatismo que había por los monstruos de bolsillo podría haber generado en ese momento, ya que los superiores en la empresa Hasbro no entendían el atractivo de coleccionar pequeñas figuras de PVC estáticas. En esencia, no tenían fe en que les fuera a ir bien, por lo que en esos primeros 2 años realmente no permitieron que el staff creativo hiciera mucho más que reempaquetar productos preexistentes en cantidades relativamente bajas. Luego de ese relativo fracaso, fue uno de los ejecutivos, llamado Brian Goldner, quien continuó empujando la idea de seguir probando cosas en Japón que tuvieron éxito. Esa decisión lo terminó volviendo el CEO de Hasbro en 2008, volviéndose el que más alto llevó a la compañía en ventas. Ahora, en este segundo intento, le tocó el turno a los Beyblades, quienes habían sido asignados como responsabilidad de uno de los empleados de Hasbro, Steve Bono, un diseñador industrial que había soñado desde chico ser diseñador de juguetes, al punto que su tesis de graduación fue sobre juguetes didácticos. Y aunque para esa época todavía no había liderado la producción de una línea de juguetes, ya había tenido pequeños roles en el desarrollo dentro de líneas como Batman, Transformers y Star Wars. Es más, el diseño de esta hermosa nave, que todavía necesito en mi vida, la hizo él. Pero para Steve la cosa no fue fácil. Si bien lo habían puesto como brand manager, es decir, el puesto más alto en una línea de juguetes, es el encargado de definir hacia dónde van las cosas, le habían dado un equipo de 0 personas. Sí, lo habían puesto a él solo, cuando un equipo promedio son entre 20 y 40 individuos. Y eso se debe a que Hasbro estaba por cometer el mismo error que con Pokémon. Querían que Bono simplemente tradujera los stickers, diseñara algunos paquetes así nomás y vendiera los trompos medio como para rellenar las jugueterías sin mucho más. Un proyecto que dure entre 5 a 8 meses, sin importar nada, sin traer el anime, eso, un rellenito. Por suerte, Steve vio que Beyblade podía y ya era algo más. Pudo ver cómo en Japón los trompos eran un fenómeno cultural con un potencial masivo en Occidente. Bono pusheó la idea de encarar Beyblade como algo más que lo que quería Hasbro. Hizo énfasis a sus superiores que podía ser marketingado como más que un juguete, podía ser visto como un estilo de vida, mostrando todo lo que ya era Beyblade en Japón. Beyblade era fashion, era expertise, es algo que puede darle el orgullo a un niño pequeño de saber más que alguien más grande, conocer más que incluso sus padres y poder derrotarlos en algo. En esencia, puede empoderar un montón a los infantes. Y eso no era todo, también estaba lo más importante. Explotó tan fuerte en Japón que ya había un ecosistema de productos terminados que se podían traer a Occidente sin mucho costo, especialmente el anime, recordando fuertemente a sus superiores la oportunidad perdida que fue Pokémon. Y así, luego de una lucha en el sector de gestión más alta de Hasbro, a Steve le dieron un equipo para trabajar más profundo con Beyblade, pero todavía los peores obstáculos estaban por venir. Lograr hacer que Beyblade fuera un producto completo y no algo hecho así nomás fue solo el primer paso para poder sacar al mercado los trompos japoneses, ya que durante cada etapa del proceso productivo alguna parte de la empresa metió trabas por doquier a Steve. Por ejemplo, el equipo de marketing quería matar al pobre Bono porque las cajas de los Beyblades en Japón eran cerradas y además, por si no lo sabías, estos trompos vienen todos desarmados, como si fueran un pequeño model kit. Dos aspectos que el brand manager quería mantener, ya que consideraba que era parte del atractivo del producto en ese entonces. El equipo de marketing se oponía a toda la movida por dos razones. El primero era el factor de armar el juguete uno mismo, es decir, que en esencia sea un model kit. Era algo que en esa época venía fracasando en Occidente a montones. De hecho, había sido uno de los puntos débiles de Zoids, e incluso la empresa rival de la época, Bandai, se había rendido con intentar hacer dinero con los model kits de los Gundam y había empezado a crear figuras de acción
producción de los robots exclusivos para el mercado occidental. Por otro lado, tener el juguete armado y a la vista en un blister es una práctica común hasta el día de hoy en Occidente. Esa ventana de plástico traslúcida permite que el infante se enamore del juguete en sí mismo sin la necesidad de una propaganda o algo por el estilo. Hasbro no estaba acostumbrado a algo tan distinto. De hecho, casi nadie lo estaba de este lado del charco. Por supuesto, Steve se tuvo que sentar con marketing y explicar que la forma de las cajas, perfectamente cuadradas en lugar de tener formas bastante poco prácticas, permitiría transportar el producto en mayores cantidades usando menos espacio. E incluso le demostró a esta gente que el hecho de que el Beyblade esté desarmado ahorraría muchísimo dinero de producción a Hasbro, aumentando brutalmente los márgenes de ganancia. El brand manager logró hacer entender al equipo de marketing que iban a tener que apostar a la fotografía del producto en la caja cerrada para vender el atractivo del Bey, pero que además, desde un punto de vista de marketing, podían vender el proceso de armado como parte de lo que vuelve a un Blader, un Pro. Vos armás y comprendés cómo funciona tu máquina, su interior, al igual que un mecánico con su auto de carreras que busca hacer sutiles ajustes para mejorar la performance del vehículo, empujándolo más allá de su límite. Por otro lado, hizo mucho énfasis en lo accesible y universal que son los Beyblades. Aprender las reglas es algo que se comunica en 2 segundos y que es muy disfrutable, así seas un nene de 5 años o un adulto de 40. Esto era tan así que en el mismo edificio de Hasbro, los empleados se escapaban a jugar en la oficina de Bono cada vez que traía algún Beyblade nuevo de Japón para probar. Entonces nos encontramos frente a un juguete que tiene un atractivo universal en lo sencillo que es de entender y utilizar, pero al mismo tiempo detrás tiene todo un metajuego oculto en las piezas intercambiables de los trompos que permite la creación de un ambiente competitivo para aquellos más dedicados, nuevamente demostrando el potencial de Beyblade como marca en muchos niveles. Una vez superado eso, llegamos al equipo legal. Para el que no lo sabe, el equipo legal y de seguridad de una compañía de juguetes es la que se encarga de analizar todos los riesgos potenciales de un producto y son los que tienen que darle el aprobado final, y de no hacerlo se muere la producción de ese ítem ahí mismo. Lo peor de todo es que estos muchachos te marcan los posibles problemas, pero no te dan alternativas o soluciones al asunto, y con Beyblade tenían una fijación particular. Realmente no querían que salieran al mercado. Por un lado es entendible. Después de todo, son trompos que giran a una gran velocidad, tienen cuchillas de plástico y partes de metal. Entonces, por ejemplo, tenían pánico de que un nene disparara un Bey a la cara de un amigo y le rompiera un diente. De hecho, el tema de los dientes fue un quilombo que Bono tuvo que demostrar. Para hacer eso, el equipo de Beyblade de Hasbro les tuvo que mostrar a este grupo de abogados cómo jugar con los trompos y hacerles entender que los lanzadores de la primera generación dependen en gran parte mucho del factor gravedad. Es decir, que si no están mirando hacia abajo, no van a salir disparados con la potencia como para hacer algún daño a alguien. Me parece muy gracioso pensar en un grupo de abogados jugando Beyblade de forma seria, evaluándolo como si fuera un examen de la universidad. A pesar de eso, el equipo legal decía que los trompos eran peligrosos y no debían salir al mercado porque su uso indebido podría causar problemas. Por suerte, Steve Bono argumentó que todo juguete puede ser peligroso si se lo usa mal, incluso muchos que este equipo de legal ya había probado antes. Él usó el ejemplo de un X-Wing. Por más seguro que hagas el diseño, si un nene se lo tira al ojo a otro, problemas van a haber. Así que bueno, después de muchas idas y vueltas de este estilo, lograron que Beyblade fuera aprobado como un todo, pero el grupo legal y de seguridad iba a tener que reseñar trompo por trompo para ver si salía al mercado. Digamos que fue una victoria a medias. Tristemente, no existe mucho registro de las críticas a cada Beyblade, excepto de uno, que las observaciones por parte del departamento de legal fueron tan estúpidos que no solo Steve lo ha contado en varias entrevistas, sino que incluso lo ha hecho Aaron Archer, el que en ese entonces era el manager de Transformers, que lo suele contar porque fue testigo de ese planteo tan loco. A ver, vamos a contarlo, para entender el tipo de cosas con la que la gente de Beyblade tenía que lidiar todos los días. Durante la reseña de Spark Knight, un Beyblade que tira chispas, el argumento que tiraron para que no saliera al mercado, y te juro por Dios que esto es real, es ¿qué pasaría si un infante se encuentra dentro de una piscina llena de gasolina y se pone a jugar con ese Beyblade? ¿Qué pasaría con su seguridad? Y es como, amigo, ¿en serio le plantearon eso a Steve? Creo que el menor de los problemas del pibito es el Beyblade, la puta que lo parió. Pero bueno, tristemente, debido a argumentos tan tontos como ese, el pobre Beyblade naranja salió al mercado, pero sin la capacidad de generar chispas de la manera que lo hacía la versión japonesa. Es
es un montón, man. ¿Qué son esos escenarios falopas? Si ese pibe está dentro ya se murió por su cuenta. Pero bueno, de muchas de esas trabas constantes que le ponían a Beyblade, de todas formas salieron cosas positivas debido al ingenio de Steve y su equipo. Por ejemplo, el estadio japonés original no pasaba a los estándares de seguridad de Estados Unidos, por lo que Bono tuvo que diseñar junto a un compañero un nuevo estadio desde cero, si no, no podían sacar el producto al mercado. Y esto lo lograron diseñando un prototipo de madera. El resultado fue una arena que no solo era más barata de producir, sino que sacaron varias versiones con sutiles cambios, algunos estéticos como la pintura y otros en la forma, lo que hizo que cada estadio pase a ser un factor de impacto en el juego. Según el mismo Steve, este logro fue uno de los pocos productos originales de Hasbro con el que los japoneses de Takara se vieron realmente asombrados. No solo que este nuevo elemento creado influyó directamente en los estadios de la siguiente generación, es decir, Beyblade Metal Fight, sino que incluso fueron la base para la actual generación, los Beyblade X, que dependen del estadio para sacar su máximo potencial de juego. Literalmente, intentando zafar del equipo legal, Steve cambió el metajuego de tal forma que 20 años después su aporte sigue marcando el camino de Beyblade. Es una locura. Así se dieron muchas situaciones. Por ejemplo, posiblemente todos conozcan esa pieza que permite agarrar mejor tu lanzador, pero en Japón crearon un montón de accesorios extra para los lanzadores, desde los Easy Grip Launchers hasta los Rubber Grips, piezas de goma para tener un mejor agarre y performance. Estos productos tristemente no se pudieron sacar de Japón, ya que había muchas preguntas a su alrededor. ¿Cómo vendemos un pedazo de goma? ¿Un padre iba a estar dispuesto a pagar por un pedazo de goma con el logo de Beyblade en una bolsa Ziploc a su hijo, por lo que seguramente iba a considerar un sobreprecio sin importar cuánto costara? ¿Estaba listo el mercado para ese nivel de accesorios tan específicos y competitivos? Para Hasbro la respuesta fue un rotundo no, matando la idea ahí, pero para Bono en parte sí. Por lo que, aunque no pudo traer esos productos de Japón, sí pudo crear algo nuevo que alimentara esa idea de un mercado que acepta un juego competitivo. Por ejemplo, logró que su equipo diseñase productos exclusivos que hacían foco en estas competencias, en esta idea de mejorar el performance, como un lanzador llamado Duotron, que fue vendido como un launcher para hacer pruebas con 2 bays para ser el más pro o para jugar solo. Este flaco también fue el que se encargó de analizar y crear los stats de cada pieza y asegurarse de que Hasbro no se equivocara al ponerlo en las cajas, ya que para esta empresa era un esfuerzo extra que no valía la pena, pero para el equipo norteamericano de Beyblade era importante, ya que para ellos los stats eran fundamentales para la inmersión de los chicos, todo con el fin de seguir construyendo Beyblade lentamente como un deporte, evitando que haya mucho desbalance entre los trompos, y Steve entrenó a su división para que puedan ser expertos de Beyblade porque sabía que en el futuro los niños también iban a hacerlo. Todo esto debido a la lógica de que si se veía que Hasbro tomaba seriamente Beyblade, los clientes más dedicados también lo harían. En esencia, la idea es que no había que subestimar ni a los infantes ni al producto. Y la cereza de todo el asunto fue que Bono, con la ayuda del estudio que localizó el anime, pudo organizar torneos regionales y nacionales viajando por todo el país, pagado con su propio bolsillo porque no había tanto presupuesto, para ver que las competencias salieran bien, actuando incluso como juez e inspector para asegurar que no hubiera bays modificados, evitando que hagan trampa. Incluso invitando no solo a los actores de voz, sino que también el man se trajo al mangaka de Beyblade. Así que acá llega la gran pregunta: ¿tuvo resultados el esfuerzo? Bueno, a pesar de todas las trabas, a pesar de todos los contratiempos y el bajo acompañamiento inicial de Hasbro, Beyblade fue un éxito automático. El nivel de ventas durante los 3 años fue enorme, cada temporada vendió más que la anterior, superando en ventas a otras marcas titánicas de la empresa Hasbro como lo eran Transformers y Motherfucking Star Wars. Los torneos también fueron un éxito, incluso siendo llevados adelante en Disneyland e instalaciones de la NASA. La influencia de Beyblade fue tan grande que Hasbro pasó de no tener mucho interés a ayudar en el financiamiento del desarrollo de Takara, permitiendo crear sistemas más complejos como los Engine Gear, esas maravillas que le da un motor interno al trompo a cuerda para que cuando esté por perder en el combate tenga un segundo aire o genere un ataque más potente. Pero eso no fue todo. Hasbro, la empresa que hasta ese momento solo sabía hacer figuras de acción, abrazó la idea de los juegos competitivos basados en juguetes e intentó integrarlo en otras de sus franquicias. Incluso Transformers y Star Wars tuvieron que arrodillarse ante el patrón de juego de
Beyblade. Por eso que hay toda una generación de figuras de las Guerras de las Galaxias que te traen una carta que se inserta en una base, como así también un dado. Hasta LEGO vio a la distancia el éxito de incluir patrones de juego e incorporó uno propio con reglas en el anteúltimo año de Bionicle. Y es por eso que Steve Bono es el hombre que salvó Beyblade. Fue el que vio el potencial, supo cómo hacer el marketing y cambió mucho las reglas del juego en la industria. Tanto así que fue el que dio el primer paso real sólido para que los Model Kits llegaran a Occidente. Es más, la única razón por la que Beyblade se fue a dormir fuera de Japón es porque el anime había terminado y eso iba a hacer que perdiera un poco de fuerza y prefirieron guardarlo para otro momento. Pero cuando llegaron los Beyblade Metal, naturalmente Steve tomó el timón los primeros años con mucha más libertad y generó muchísima más ganancia que la primera generación de Beyblade, que vendió a montones y sin embargo es la que menos vendió entre Bakuten, Metal y Burst, hablando del poder de una marca que sigue creciendo. Así que si tuviste o tenés uno de estos, si pasaste tus tardes destrozando una de estas muchachas con tus amigos a las escondidas de tu madre, agradecele a Steve Bono, el hombre que salvó Beyblade de ser algo efímero fuera de Japón y lo volvió un fenómeno mundial.